Antes de entrar a fondo en el tema, déjame hacer una cosa importante. Lo que vas a escuchar hoy no es un relato conspiranoico ni una película de espías con música de fondo. Es una historia real, incómoda y muy actual sobre cómo la política de Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, sigue apareciendo una y otra vez en el debate político español, aunque algunos preferirían mirar hacia otro lado. Si te interesa entender la política sin consignas prefabricadas, quédate hasta el final y, desde ya, suscríbete al canal, porque aquí analizamos lo que muchos comentan en privado pero pocos explican con calma. La relación entre España y Venezuela no es nueva ni casual. Durante décadas ha sido una mezcla de lazos históricos, migratorios, económicos y políticos. Pero desde que el chavismo llegó al poder y, especialmente, desde que Maduro asumió la presidencia, esa relación se volvió incómoda, tensa y llena de silencios estratégicos. Venezuela dejó de ser solo un país lejano con problemas propios para convertirse en un tema recurrente en la política española. Y no porque España quiera importarse conflictos ajenos, sino porque esos conflictos han encontrado eco, vínculos y consecuencias aquí. Cuando se menciona a Maduro en España, no se habla solo de política exterior. Se habla de financiación, de afinidades ideológicas, de discursos compartidos, sobre todo de un pasado reciente que sigue generando preguntas. Durante años, distintos informes, investigaciones periodísticas y debates parlamentarios han señalado conexiones entre dirigentes españoles y el entorno político venezolano. Algunas cosas se aclararon, otras quedaron en zonas grises, y muchas siguen siendo motivo de disputa política. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, ha intentado mantener una posición institucional alineada formalmente con la Unión Europea, reconociendo resoluciones internacionales y condenando determinadas prácticas del régimen venezolano. Sobre el papel, la postura es clara. El problema aparece cuando el discurso oficial convive con un pasado político en el que ciertos actores hoy relevantes mostraron simpatías, colaboraciones o al menos una cercanía ideológica con el chavismo. Y en política, el pasado nunca desaparece del todo. La sombra de Maduro aparece cada vez que se habla de coherencia, de derechos humanos o de política internacional. No porque Sánchez gobierne con Caracas, sino porque la oposición, los medios y parte de la ciudadanía recuerdan constantemente ese vínculo histórico. Es como ese tema incómodo en una cena familiar. Nadie lo saca, pero todos saben que está ahí, flotando en el ambiente. Desde Venezuela, la situación no ha mejorado. La crisis económica, la represión política, la emigración masiva y la falta de libertades siguen marcando el día a día del país. Millones de venezolanos han salido al exterior y España se ha convertido en uno de los destinos principales. Esto hace que el problema deje de ser abstracto. Tiene rostro, tiene historias personales y tiene impacto directo en la sociedad española. En el Congreso, cada vez que se debate sobre derechos humanos, libertades o democracia, Venezuela parece como un espejo incómodo. Unos lo utilizan para atacar al gobierno, otros para desviar el foco, y algunos intentan cerrar el tema rápido, como quien cambie de conversación cuando no le conviene. Pero el debate vuelve porque no está resuelto. Maduro, desde Caracas, observa. Y aunque no intervenga directamente en la política española, su figura sigue siendo utilizada como símbolo. Para unos, representa el ejemplo de lo que no debe hacerse. Para otros, un argumento exagerado usado para desacreditar proyectos políticos distintos. En medio, una ciudadanía que intenta separar propaganda de realidad, algo cada vez más difícil. El gobierno de Sánchez se mueve en una línea delicada. Por un lado, no puede ignorar las violaciones de derechos humanos en Venezuela sin perder credibilidad internacional. Por otro, cualquier gesto firme es utilizado por la oposición para recordar viejas simpatías de algunos aliados políticos. Es un equilibrio complicado, casi como caminar por una cuerda floja con viento de cara. El humor, inevitablemente, aparece. En redes sociales, Maduro se convierte en meme, en referencia irónica, en fantasma que aparece cada vez que hay un debate incómodo. Es una forma de rebajar la tensión, pero también de señalar una contradicción. Porque cuando algo se repite tanto en forma de broma, suele ser porque hay un trasfondo que no se ha cerrado del todo. La oposición explota este vínculo constantemente. Cada crisis de gobierno, cada escándalo, cada debate sobre democracia interna se acompaña de una referencia a Venezuela. A veces con argumentos sólidos, otras con exageraciones evidentes. Pero el mensaje cala, porque conecta con un miedo profundo, el temor a que ciertos modelos políticos se normalicen. En medio de todo esto, los venezolanos en España viven una situación especialmente amarga.
Muchos huyeron precisamente de ese régimen que ahora ven convertido en arma arrojadiza en otro país. Para ellos, Venezuela no es un argumento político, es una herida abierta. Y ver su tragedia utilizada como munición partidista no siempre ayuda. Llegados a este punto, es importante hacer una pausa. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que hay detrás del ruido político, suscríbete al canal ahora. Aquí no te decimos qué pensar, pero sí te damos contexto para que saques tus propias conclusiones. La política internacional no es ajena a la política interna. España no vive aislada en una burbuja. Lo que ocurre en Venezuela afecta a su imagen, a su discurso y a su coherencia. Y cada vez que el gobierno intenta pasar página, alguien vuelve a abrir el capítulo. No porque sea rentable electoralmente únicamente, sino porque las preguntas siguen ahí. Pedro Sánchez ha insistido en marcar distancias claras con Maduro. Declaraciones institucionales, apoyo a resoluciones europeas, mensajes de defensa de los derechos humanos. Todo eso forma parte del expediente. Pero en política no basta con lo que se dice hoy, sino con cómo encaja con lo que se dijo ayer. Y ese es el punto débil que la oposición no deja de señalar. El problema de fondo es que Venezuela se ha convertido en un símbolo cargado de emociones. No se debate solo sobre hechos, sino sobre miedos, recuerdos y advertencias. Y cuando la política entra en ese terreno, el diálogo se vuelve más difícil y más visceral. También hay una dimensión geopolítica que a menudo se pasa por alto. América Latina sigue siendo una región estratégica para España, no solo por historia, sino por intereses económicos y diplomáticos. Romper puentes no es tan sencillo como lanzar un discurso duro. Y mantenerlos abiertos sin parecer cómplice tampoco. De nuevo, equilibrio complicado. Mientras tanto, Maduro sigue en el poder. Las elecciones venezolanas, las denuncias de fraude, las sanciones internacionales y los intentos de negociación forman parte de un tablero que no se mueve al ritmo que muchos desearían. Y cada estancamiento allí se traduce en más presión aquí, porque el problema no se resuelve y el debate se recicla. En España, el ciudadano medio asiste a este cruce con una mezcla de cansancio y desconfianza. Muchos se preguntan por qué un país con tantos problemas propios dedica tanto tiempo a Venezuela. Otros entienden que no es un capricho, sino una cuestión de coherencia democrática. Y esa división refleja bien el momento político actual. El caso es que la sombra de Maduro no desaparece. Aparece en debates parlamentarios, en entrevistas, en tertulias y en redes sociales. A veces como advertencia, otras como arma política, otras simplemente como recuerdo incómodo de una relación que nunca se cerró del todo. La pregunta clave es si España será capaz de construir una política exterior clara, coherente y creíble respecto a Venezuela, sin que eso se convierta en un campo de batalla constante en la política interna. De momento, la respuesta no está clara. Y mientras tanto, el tema seguirá persiguiendo al gobierno, gobierne quien gobierne. Para cerrar, conviene decir algo con claridad. Este no es un debate sobre etiquetas fáciles ni comparaciones simplistas. Es un debate sobre coherencia, memoria política y responsabilidad. Sobre cómo los vínculos del pasado influyen en el presente y condicionan el futuro. Y sobre cómo una crisis lejana puede tener efectos muy reales en casa. Si has llegado hasta aquí y te interesa seguir entendiendo la política con contexto, sin gritos y sin consignas, te invito una última vez a suscribirte al canal. Aquí seguiremos analizando estos temas, separando el ruido de los hechos y recordando que, en política, las sombras nunca desaparecen solas. Hay que saber mirarlas de frente para entenderlas.